Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos aquí en nuestro canal Creative Crochet desde cero. Aquí en este canal les enseño cositas y tutoriales y diseños súper rápidos, sencillos, prácticos y con poco material. En esta oportunidad, en varias transmisiones en vivo por allá en el otro canal de Creative Crochet, el canal principal, me habían dicho en una transmisión en vivo que estaba muy de moda, que por favor les hiciera un Pato Lucas, pero con pantalón. Entonces aquí está, en este canal donde trabajamos cosas más prácticas, más sencillas, más con poco material, pues aquí me gusta subirles este tipo de contenido, aquí se los traigo. Este es un patico Lucas que nos mide 14 centímetros, es relativamente pequeño, mira cómo queda en mi mano. Es muy fácil de trabajar, ustedes saben que en este canal hacemos cosas facilitas para que lo puedan tejer. Necesitamos hilo negro, hilo azul, el que consigas para el pantalón, un hilo amarillo, te recomiendo uno pastel, no uno tan encendido. Necesitamos tela de fieltro para hacer el ojito, recortar esa parte blanca. Necesitamos ojitos de seguridad de 10 milímetros, pero en forma ovalada. Por eso son de 10 milímetros, los medí y nos miden 10 milímetros, pero forma ovalada. ¿Y qué más? Y necesitamos estos llaveritos. Estos los pedí por Temu. Mis chicas son súper prácticos para los llaveritos que tejemos. Y le puse el amarillito, pero pueden usar de todos los colores. Tengo este azul que también puede combinar con el pantalón. O si es para una niña, rosa, lila, bueno. En Temu consiguen esos todos los colores. Y mis chicas, vamos a tejer primero el patito, todo el patito. Les voy a enseñar a coserlo y demás. Y por último haremos el pantalón. Por si quieres dejarlo solo el patito Lucas sin el pantalón, también es otra opción. Así que puedes tejerlo todo conmigo y si no te gusta ponerle el pantalón y no lo quieres con el pantalón, lo puedes dejar todo el patito. ¿Listo? Lucas está sin el pantalón también ahí en el video para que lo puedas observar cómo se ve y si quieres dejarlo así lo puedes hacer o tejer conmigo el pantalón y coserlo porque el pantalón va sobrepuesto, ¿listo? Sobrepuesto, ahí puedes ver que por debajo están las piernitas, las patitas, entonces primero hacemos todo el cuerpecito y luego sí hacemos el pantalón para colocárselo. Eso es todo, mis chicas. Es muy fácil. No les digo cantidad de material porque se gasta menos de 20 gramos. Eso es una cosa de nada. Así que podemos hacerlo con retal de otros diseños. Suscríbete al canal. No olvides que esto es gratuito y puedes suscribirte, agradecerme con la suscripción, con el like, con el comentario, compartiendo el tutorial con otras personitas para que también lo puedan tejer. Y otra cosita, mis chicas, es que está tejido con aguja de 2.5 milímetros. Tijeras necesitamos aguja lanera, como siempre, metálica, les recomiendo. Y el cosito del llavero si lo quieren colgar, ¿listo? Eso es todo. Y el relleno, obviamente, el relleno para introducirle a nuestro patito. Así se ve por detrás. Y nuestro precioso Lucas así queda. Así que téjelo conmigo. A continuación vamos a empezar el paso a paso. También está en un Crochet Express en mi otro canal principal, Creative Crochet, para que lo quieras escribir el patrón. Ahí va saliendo en pantalla en un videito shorts, en un reel cortico, va saliendo el patrón si lo quieres escribir o aquí el paso a paso. También, mis chicas, cuéntenme en los comentarios qué les gustaría ver, qué otro llavero precioso o diseño así pequeñito fácil que quieras practicar conmigo hacerlo. Entonces estaré leyendo todos sus comentarios. Arranquemos con este precioso Pato Lucas y con pantalón. Bueno, mis chicas, vamos a dar inicio, vamos a tomar el hilo negro y vamos a comenzar por la cabeza, ¿ok? Vamos a comenzar por su cabeza, vamos a realizar el anillo mágico que yo te he enseñado ya en los cursos que tenemos en el canal. Tomamos la hebra corta dentro de nuestra mano y enrollamos 2 deditos pasando la hebra por encima de la primera. Introducimos la aguja con la cabecita hacia abajo y sacamos la hebra de atrás hacia adelante haciendo una argollita. Y luego tomamos hebra y hacemos una cadenita. Si se te dificulta hacer el anillo mágico, puedes iniciar con 2 cadenas y en la primera cadena, bien sueltita, introduces todos los puntos. Ahora vamos a introducir dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos jalando la hebra corta y se cierra ese anillo mágico.
y cerramos ronda. Yo cierro ronda con un punto deslizado en el primer punto que trabajé. Pero tú puedes trabajar en espiral. Eso quiere decir que no vas a cerrar ronda, sino que vas a subir y empezar la segunda ronda en el punto primero que hicimos. Yo siempre trabajo con una cadenita subiendo cada ronda. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos que ya tenemos. Aumento son 2 puntos en el mismo lugar, ¿ok? O sea que vamos a hacer 6 aumentos y tendremos en total 12 puntos. Si quieres verlo mucho más despacio, puedes poner el video en una velocidad más lenta. YouTube te deja ajustar la velocidad de los videos, así que puedes ponerlo más despacio si quieres verlo más lento. Voy a cortar la hebra interna del anillo mágico y pasamos a la ronda 3. A partir de la ronda 3 voy a decirte un patrón que vamos a repetir por toda la ronda. ¿Listo? Ese patrón lo repetimos hasta finalizar la ronda. En la ronda 3 el patrón es un punto y luego en el siguiente hacemos aumento. Ese es el patrón. Un punto, aumento hasta terminar. Un punto, aumento. Y así voy repitiendo ese patrón. Un punto, aumento, un punto, aumento. Y así hasta que termine la ronda. Un punto, aumento. En total, cuando terminamos, nos deben de quedar 18 puntos. Y pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 vamos a hacer también un patrón a repetir, pero esta oportunidad el patrón es 2 puntos y un aumento. O aumento y 2 puntos, que vendría a ser lo mismo, ¿cierto? Comenzamos con aumento. Y ahora 2 puntos. 1, 2. Y lo volvemos a repetir. Aumento. 2 puntos. 1, 2. Así hasta que termines y en total quedan 24 puntos. Cuando lo tengas así y hayamos terminado ya la ronda número 4, vamos a hacer la ronda 5 y la ronda 6 trabajando los mismos 24 puntos. En la ronda 5 y la ronda 6 no vamos a hacer aumentos, mis chicas. Entonces vamos a hacer contando 24 puntos que nos quedaron en la ronda 4. Los vamos a trabajar por esas 2 rondas. Así se ve, mis chicas, hasta la ronda 6. Y para la ronda 7 vamos a hacer una secuencia de aumentos. Vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Este patrón lo vamos a repetir hasta que termine la ronda. 1, 2, 3, aumento. Así hasta terminar. En total tendremos 30 puntos. Cuando lo termines, vamos a trabajar desde la ronda 8 rondas de esos mismos 30 puntos. Ya te indico cuántas. Desde la ronda 8 hasta qué ronda. Mira que tejí 3 rondas, así que vas a tejer de la 8 a la 10. 8, 9 y 10. 3 rondas de esos mismos 30 punticos, se ve así. Y corté la hebra. Vamos a cambiar de hilo y vamos a utilizar el hilo amarillo. Así que este último punto lo dejé sin terminar, o sea, sin cerrar, y vamos a poner la hebra negra encima de la aguja y tomamos el hilo amarillo y terminamos ese punto con el amarillo.
cerrando el último punto con amarillo y comenzando la ronda número 11 con el tono amarillo. Vamos a realizar en esta ronda 11 la secuencia o patrón a repetir de 4 puntos y un aumento. 1, estoy escondiendo de una vez las hebras. 2, 3 y 4. Y luego hacemos un aumento. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar. 4 puntos aumento, nos van a quedar 36 puntos en total y desde la ronda 12 vamos a trabajar esos mismos 36 puntos. Vas a trabajar desde la ronda 12 a la 14, 3 rondas, 1, 2 y 3. 3 rondas con esos mismos 36 puntos. Vamos para la ronda 15, mis chicas. Vamos a empezar a cerrar ya la cabeza, ¿sí ves? Ya tenemos el alto. Ahora vamos a empezar a cerrarla. Cuando se esté cerrando el agujero, vamos a introducir relleno. Vamos a trabajar en esta ronda 15 el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. ¿Listo? Vamos a trabajar esto por toda la ronda. 4 puntos disminución hasta terminar en total 30 puntos. En la ronda 16 vas a hacer el patrón de 3 puntos disminución. Lo vas a repetir hasta terminar con 24 puntos. Y la ronda 17 hacemos 2 puntos disminución, repitiendo ese patrón hasta el final hasta que tengamos 18 puntos. Cuando lo termines, mira cómo se ve bien rellenadito, mis chicas. Vamos a terminarlo de rellenar y ahí terminaríamos la cabeza. Solamente cortamos la hebra y tenemos ya nuestra cabecita lista. Vamos a dejarla a un lado y vamos a empezar el cuerpo. El cuerpo lo vamos a tener todo en hilo negro. Y vamos a comenzar nuevamente, igual con la cabeza, que con la cabeza vamos a hacer el anillo mágico y comenzamos con 6 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos el anillo. Para la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a ajustar y en la ronda 2 hacemos 6 aumentos que equivalen a 12 puntos. Y a partir de la ronda 3, mis chicas, vamos a volver a hacer patrones repetitivos en cada ronda. Entonces en la ronda 3 vamos a hacer el patrón de un punto, un aumento hasta terminar y nos quedan 18 puntos. En la ronda 4 el patrón es 2 puntos aumento, repitiendo hasta el final quedan 24 puntos. En la ronda 5 3 puntos aumento, que repitiendo hasta el final nos quedan 30 en total. Y la ronda 6 4 puntos aumento es el patrón que repetimos hasta el final hasta obtener 36 puntos. Vamos a hacerlo hasta la ronda número 6. Cuando ya tengamos la base, mira, se va a ver así, esta es la base del cuerpo. Vamos a entrar a trabajar rondas de estos mismos 36 puntos. A partir de esta ronda 7 voy a colocar el hilito del anillo mágico para mirar y decirte cuántas rondas a partir de esta ronda 7 tenemos que trabajar con los mismos 36 puntos porque ya no vamos a hacer más aumentos. Solo le vamos a dar altura al cuerpo. Así que vamos a trabajar desde acá rondas de punto sobre punto. Así se ve nuestro cuerpo, mis chicas, cuando ya hemos avanzado. Tenemos que tejer 8 rondas, desde la 7 hasta la 14. Y se ve así.
Ya habiendo terminado la ronda 14, tenemos medio cuerpo completamente terminadito. Vamos a empezar a hacer rondas de disminuciones para ir cerrando y como te dije, con la cabeza a medida que se va cerrando debemos ir rellenando. Vamos a trabajar las rondas de disminuciones igual como las secuencias de aumentos, pero esta vez en disminuciones. Esas son patrones a repetir también. Para la ronda 15 vas a trabajar 4 puntos, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia a repetir y la repites toda la ronda y te quedan en total 30 puntos. Para la ronda 16, la secuencia a repetir es 3 puntos, una disminución. Nos quedan en total 24. Y para la ronda 17 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos disminución, repitiendo hasta el final, nos quedan 18 puntos en total. Vamos a hacer esto y vamos a ir rellenando muy bien nuestro cuerpecito y ya les muestro cómo nos queda terminado. Cuando termines debemos cortar la hebra larguita para poder coser a la cabeza. Mira cómo se ve ya rellenadito el cuerpo y terminado en la última ronda y con la hebra cortada para coser a la cabeza. ¿Listo? Luego vamos a estar cosiéndola. Les voy a estar mostrando cómo lo vamos a coser. Vamos a hacer los brazos. Los brazos se tejen exactamente igual que los pies o las piernas. ¿Listo? Solo que le vamos a introducir un hilo amarillo a las piernas, pero se tejen exactamente igual, así que vamos a tejer 4. Voy a enseñarte uno. Primero iniciamos con el anillo mágico y en él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la ronda 2 vamos a trabajar la secuencia o el patrón de un punto y luego un aumento, un punto y aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y un aumento. Cuando termines te quedan 9 puntos. Esos 9 puntos los vamos a tejer desde la ronda 3 hasta la ronda 6. Al terminar en la ronda 6, son 4 rondas, de esos 9 puntos pasamos a la ronda 7. Vamos a hacer una disminución, pero vamos a trabajarlo así. Primero tejemos 3 puntos, hacemos una disminución y luego 4 puntos, que es lo que nos resta para terminar la ronda. En total vamos a tener 8 puntos. Y vamos a tejer la ronda número 8, esos 8 puntos. Y vamos a rellenar. Yo ya tengo aquí uno terminado hasta la ronda 8. Rellené solo hasta la mitad y así se ve. Corté la hebra larguita para poder coser al cuerpo. Estos serían los bracitos. Para las piernitas vas a hacer el mismo patrón, pero vamos a trabajar las 3 primeras rondas en hilo amarillo y las siguientes ya en tono negro. Es la única diferencia. Las 3 primeras rondas en amarillo y del resto en negro. Cuando ya tienes terminado, mi chica, se ve así. Miren, las patitas se ven así con las 3 rondas de amarillo y vamos a rellenarlas también hasta la mitad. Las dejamos por un ladito. Ahorita les digo cómo las vamos a coser y en qué ubicación. Vamos a trabajar el pico en amarillo. Entonces vamos a tejer 7 cadenas al aire. Yo ya las tengo acá. Y desde la segunda cadena vamos a trabajar punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la última vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos por la parte de abajo, por la parte baja de las cadenas. 1,
2, 3, 4. Y en la última hacemos un aumento. Y aquí ya tenemos la ronda número 1. Para la ronda 2 vamos a comenzar, aquí en la ronda 1 nos quedan 14 puntos en total. En la ronda 2 comenzamos haciendo aumento primero, luego tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y luego tejemos 3 aumentos seguidos, que son los de la esquina. 1, hacemos 3, 2 y 3. Luego trabajamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y terminamos haciendo 2 aumentos, 1 y 2. Y en total nos quedan 21 puntos en la ronda 2. Vamos a trabajar la ronda 3 y la ronda 4 con estos 21 puntos. Se va a ir doblando así. Pasamos, mis chicas, a la ronda número 5. Mira cómo se ve. Esto no lo vamos a rellenar, lo vamos a aplastar así y lo vamos a coser dándole una curvatura. Esta ronda 5 es la última y vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos una disminución. Esa secuencia, ese patrón lo vamos a repetir hasta terminar y tendremos en total 16 puntos. Y ahí terminamos, mis chicas. Dejamos una hebra bastante larguita para coser en la parte de la cabeza. Y ahora voy a enseñarles cómo realizar el pantalón. Antes de enseñarte cómo trabajar el pantalón, quiero enseñarte un poquito la costura, porque es necesario que estemos midiendo el pantalón a nuestro cuerpo. Entonces vamos a enhebrar. Es algo muy sencillo, mis chicas, no deben complicarse ni tenerle miedo a la costura. Las que están iniciando como principiantes, simplemente enhebramos en una aguja lanera y vamos a coser, tratar de que la formita y la unión de las rondas sean ubicadas como debe ser. Yo voy a ubicar la unión de las rondas en la espalda, igual con la cabeza, y vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a atravesar la aguja de un punto de adentro hacia afuera, abarcando un punto de arriba de la cabeza. En este caso vamos a esconder esta hebrita aquí adentro y siempre lo hacemos primero arriba, luego abajo y así sucesivamente. Ahora lo voy a hacer aquí abajo, de donde sale la hebra voy a introducir en ese mismo agujero y abrazo el punto de adentro hacia afuera, sacando en el siguiente y tiemplo o jalo suficiente. Luego ahí mismo arriba donde sale la hebra introduzco de adentro hacia afuera, así por cada punto, mis chicas, y vamos templando. Lo vamos a hacer por todo alrededor, vamos a ir cosiendo la cabeza. Con los bracitos es lo mismo, mis chicas. Los bracitos son los negros, completamente negros. Cuando tengamos la cabeza cosida, vamos a coser los bracitos 1 o 2 rondas por debajo del cuerpo, creo que la segunda. Y ahí los vamos a coser. ¿Cómo lo cosemos? Igual, mis chicas, pasamos por los 2 puntos para cerrar la abertura del brazo. Pasamos la aguja por ambos puntos y luego tomamos un punto del cuerpo y así, punto en el cuerpo, punto en el brazo, punto en el cuerpo hasta que terminamos. Aquí solo son como 3 o 4 puntos, 3 o 4 puntadas y hacemos un nudito. Introducimos la aguja dentro del relleno para que se pierda el hilo y cortamos. Con respecto a nuestro pico, sí lo vamos a hacer igual, cerrando la abertura. Entonces vamos a ubicarlo en el mismo lado donde termina o comienza nuestro tono amarillo de la cabeza. Por ahí lo vamos a coser. Ya les dije que con la curvatura, así que va a haber un punto en el centro del pico que va a estar más arriba que los demás y se cose así.
Lo mismo hacemos, mis chicas, tomando punto de la cabeza y tomando punto del pico. Con respecto a las piernas, las vamos a coser bien abajito. Ya te indico en qué dirección, en 1, 2, 3, 4 rondas, contando desde el anillo mágico del cuerpo, así, para que no estemos midiendo el pantaloncito. Vamos a hacer todas estas costuras y ya comenzamos el pantalón. Para el pantalón, mis chicas, vamos a tomar un tono celeste o el azul que tenga. Yo tengo este celeste. Y he trabajado 42 cadenas al aire. Cuando tengamos esas 42 cadenas, vamos a hacer un punto deslizado en la primer cadenita y vamos a trabajar en círculos o en rondas. La primera ronda la vamos a hacer en punto bajo, así que vamos a trabajar 42 puntos bajos. Y luego trabajaremos en punto media vareta, que es el mismo punto bajo, pero tomando hebra primero. Entonces, por ahora, esta ronda de 42 puntos es en punto bajo. Estos 42 puntos equivalen a la cintura de nuestro patito. Así que si yo introduzco, miren, yo ya lo cosí, ¿sí viste? Ya lo cosí, ya cosí todas las piezas. Si yo lo introduzco, este es el contorno que tiene en la cintura o en la mitad del cuerpecito nuestro patito, mira. Lo subimos hasta la mitad de su cuerpo y tenemos todo el contorno. Entonces esta primera ronda la hacemos en punto bajo. Las siguientes, que te voy a indicar ahorita cuántas, las vamos a hacer en punto media vareta. Y luego dividiremos la mitad de este círculo para trabajar primero una manga y luego la otra manga. Vamos a tejer, mis chicas, 1, 2, 3, 4 rondas de punto media vareta. Y con la primera que hicimos de punto bajo serán 5. Cuando lo tengas así, vamos a trabajar uniendo al centro para empezar las mangas. Vamos a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Y vamos a unir vamos a doblar primero de esta forma y vamos a buscar el punto central, aquí. En este punto vamos a unir con punto deslizado, ¿listo? Voy a abrirlo para recordarlo, es ese. Y vamos a unir con punto deslizado. Aquí en este punto. Y vamos a trabajar primero una manga y luego la otra. En la ronda primera de la manga vamos a hacer un patrón o una secuencia de 5 puntos y un aumento. Empezamos. 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un aumento. Esto todavía lo hacemos en media vareta, las mangas. Y vamos a repetirlo por toda la manga, 5 puntos aumento hasta terminar aquí por encima de las cadenas también. Y tendremos en total 46 puntos. Vamos a hacerlo y vamos a trabajar después esos mismos 46 puntos. Mis chicas, vamos a tejer después de 5 puntos aumento, tejeremos 2 rondas, la ronda 2 y la ronda 3 de la manguita. Y se va a ver así un poquito más ancha. Vamos a trabajar en esta última, que es la ronda 4, solo puntos deslizados, solo puntos rasos, así. Y cuando terminemos, pues ya podemos cortar la hebra. Y trabajaremos y enhebramos la segunda manga. Vamos a enhebrar el hilo por acá. Y trabajaremos igual como hicimos esta manga, pero aquí en la parte de las cadenas, como ya usamos las cadenas, pues nos quedó una hebrita y por ahí vamos a tomar. ¿Listo? Son 3 puntos o 3 cadenas
y haremos exactamente lo mismo que en esta y ya tendremos nuestro pantalón. ¿Cómo lo vamos a coser? Lo vamos a ubicar en el cuerpo, subiéndolo, que se vea un puntico, una puntica de los pies amarillo. Más o menos 7 rondas debajo del cuerpo, de donde termina el cuerpo, y vamos a pasar puntaditas por el bordito de punto bajo que hicimos inicial. Hacemos puntaditas si quieres con el hilo negro, como para que simule un poquito el cinturón. Y listo, mis chicas. Y si quieren hacer con otro hilo amarillito una forma de villa, como bordándolo, todo lo hacemos con la aguja lanera. ¿Listo? Y ya te voy a mostrar cómo vamos a hacer el circulito de los ojitos. Bueno, mis chicas, así se ve ya terminado el pantalón por todos los lados y vamos a dejarlo a un lado y vamos a trabajar la parte del pelito. Tiene unos pelitos en la parte de arriba. Con el hilo negro, eso lo vamos a coser en la cabeza, pero con el hilo negro vamos a hacer 4 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena vamos a hacer punto deslizado. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Y luego vamos a iniciar nuevamente, pero esta vez 5 cadenas. Y volvemos a hacer lo mismo. Desde la segunda nos devolvemos haciendo punto deslizado. Cuando lleguemos al final, estos 2 pelitos que quedan así, los vamos a coser justo sobre la cabeza, así. ¿Listo? Para la parte de los ojitos, mis chicas, vamos a tomar fieltro blanco, es una tela que venden, o también con foamy blanco, puedes hacerlo, y vamos a hacer unos óvalos con base plana. Si te fijas, son óvalos como una U hacia arriba, pero con la parte de abajo plana. Y estos me miden 2 centímetros de alto. Así. Y luego con el ojito de seguridad, que es ovalado de 10 milímetros de alto, vamos a cortarle el tornillo como yo lo recorté y vamos a pegar el ojito justo en lo blanco, encima del fieltro. Pero no en el centro, sino más bien pegadito hacia la parte de adentro de la mirada. ¿Listo? Vamos a hacer eso, vamos a pegar, vamos a coser el pantalón y ya les muestro cómo nos queda nuestro precioso Patico Lucas terminado. Cuando ya tengas todas las piezas, mira, yo ya pegué el fieltro y pegué el ojito. Y ya les había mostrado, mis chicas, que yo lo hago con esta silicona fría, silicona líquida. Y queda muy bien pegado, ¿listo? Cosemos el pantalón con las puntaditas de hilo negro y luego con el hilo amarillo hacemos un cuadrito bordando con nuestra aguja lanera, ¿vale? Así nos queda ya terminado. El último toquecito es el pelito que lo cosemos ahí en el anillo mágico de la cabeza. Y colocamos, yo tengo estos que pedí por Temu, estas argollas de llavero, son súper prácticas porque en el un extremo está la argolla y en el otro extremo está el ganchito, entonces solamente lo debemos enganchar en alguno de los puntos de ahí de la cabecita del anillo mágico y listo, queda nuestro precioso llavero de nuestro Pato Lucas con pantalón. Espero que les haya gustado, mis chicas, y que lo tejan y me etiqueten cuando lo realicen, si suben fotico a las redes, me encantaría vérselos. Y recuerden que esto solamente lo pueden tejer si están suscritas. Mis chicas, les agradezco mucho la suscripción. Por aquí abajo está el botón de suscribirse para que se suscriban al canal y puedan seguir tejiendo conmigo los otros que se vienen al canal. Tendremos muchos diseños también así preciosos, pequeños y con poco material, así que no te lo pierdas, suscríbete, ¿listo? Suscríbete, que es gratuito. Y nos vemos por el otro canal también si deseas hacer tutoriales conmigo mucho más grandecitos, diseños amigurumis más grandes, un poco más elaborados, con un nivel de dificultad un poquito mayor, pero que también con el paso a paso y el video los puedes realizar. Nos vemos por el otro canal también, mis chicas. Bye, bye. Nos vemos en el siguiente video. Disfruten este precioso Pato Lucas. Besitos.